por los vanguardistas de izquierda como el modelo perfecto, ¿verdad? Para diluir el gran proyecto ideológico, pero asegurarse una dominación que les permita acumulaciones de capital para poder permanecer, ¿verdad?, en el poder, porque en estos contextos la democracia electoral está contaminada, pues porque las elecciones ya no resultan de la voluntad popular expresada en las urnas, sino que también pueden tenerse acceso a factores de poder por la vía del uso de grandes sumas de dinero. Se pueden comprar elecciones, ¿verdad? Se puede manipular la mente del consumidor electoral, ¿verdad? Y no digo consumidor político, sino que el consumidor electoral que mediante maquinarias de comunicación bien estructuradas puede ser movido subjetivamente para que produzca ese acto tan interesante que es el voto, ¿verdad? Pero que es la forma en que transfiere el poder a los déspotas del sistema. Porque cuando el ciudadano común y corriente en su sencillez y en su esperanza vota, no se da cuenta que está trasladando grandes cuotas de poder a quienes después lo van a marginar, a quienes después lo van a apartar, a quienes después le van a negar el goce de derechos que la misma ley le garantiza. Y a quien después lo van a exprimir. Correcto. O sea, porque si nosotros vemos y comencemos por esa mal llamada democracia mexicana que produjo en un momento al hombre más rico del mundo, Sí, producto de un monopolio. correcto. Y también pues podemos hablar del monopolio de Televisa, ¿verdad? Que esos fueron privilegios vendidos por el partido político en el poder. Sí. Y si nosotros nos trasladamos acá a la partidocracia salvadoreña, vemos a los privilegios vendidos por los partidos en el poder en el sector de transporte aéreo, el sector azucarero, el sector en un momento de las medicinas, y que daba la casualidad de que los presidentes estaban en esos negocios. Entonces, como usted dice, la gente en su sencillez vota por estos individuos sin darse cuenta lo que en realidad está detrás de ellos. Y lo que a mí más me preocupa y salió a la luz pública en esta reunión de Ataco, en que el propósito de esa reunión era precisamente mantenerse en el poder. Y aquí no ha pasado nada. Y sigamos en el negocio. O sea, lo podemos ver en declaraciones tan burdas como lo que está sucediendo con Arena, a donde se ponen de acuerdo dos facciones para seguir en el poder. ¿Y qué pasó de la asamblea en Arena, donde se exigía la participación del correligionario, a donde se transparentaban los procesos? O sea, eso es lo que a mí me preocupa, que estamos viendo y presenciando más de lo mismo. Correcto. Y por eso es que yo decía, ¿verdad?, que mientras no veamos demócratas en la escena, mientras no veamos teóricos de la institucionalidad y del estadismo como debería ser, vamos a seguir viendo un modelo de partidos políticos que es autocrático, que es autocéntrico, que es autorregulado, y también un sistema de partidos políticos que no está en función de la gente, de los electores, del pueblo, sino que está en función de mantener la hegemonía de élites que ven el poder como el fin total, ¿verdad?, de toda la acción política, sin la intención mínima de avanzar de lo que podría ser la democracia económica, la democracia del mercado mismo, la democracia social que tanta necesidad hace. Vamos a seguir viendo un país secuestrado por grupos hegemónicos que tienen la capacidad de hacer a un lado los idearios y los principios de sus proyectos ideológicos y de sus liderazgos históricos, y que pueden coincidir muy bien en un encuentro cuando se sienten amenazados de un statu quo, porque cuando los partidos políticos como el nuestro ven esa energía y esa fuerza de los indignados, ¿verdad?, tienen miedo, ¿verdad?, y entonces prefieren coincidir atrincherándose al extremo. Yo oía a un dirigente de derecha un día de estos
que hace unos días pedía, por ejemplo, una CICIG, ¿verdad?, para investigar los casos de corrupción, pero después dice que una CICIG sí, pero que no sea un suprapoder, ¿verdad?, sino que sea algo que nos ayude. Que no dice, tenga dientes. Que no tenga dientes, que pueda ser controlada por los políticos, ¿verdad? Es decir, una gran falacia, ¿verdad? ¿Dónde está la autenticidad del compromiso? ¿Dónde está la seriedad en el discurso? Porque la gente entiende, ¿verdad? Y la gente dice, cuando uno monitorea, por ejemplo, las redes sociales, dice a qué tienen miedo, ¿verdad? ¿Quieren realmente una CICIG? O realmente lo están diciendo para quedar bien con muchos, pero que en el fondo pueden pactar con nosotros. No, o si no quieren una CICIG, pero que investigue únicamente al contrario. Correcto. A nosotros no nos toquen. Tienen miedo porque como dice la gente en redes sociales, se oyen pasos de animal grande, dice, ¿verdad? Y algo que no puedan controlar ellos. Ahora, veamos hacia qué nos están empujando, Oscar, y quizás la pregunta del millón. Yo he llegado a conceptualizar el término de dictaduras parlamentarias, partiendo de la base que ahora viendo hacia atrás, los gobiernos militares aparentemente eran muy superiores a lo que tenemos ahorita. Sí. Entonces, ¿a qué le llamo dictaduras parlamentarias? Veamos al España de Franco, al Chile de Pinochet. ¿Serán esas las alternativas que nos están empujando? Sí, yo he estado de cerca pensando con otras gentes sobre qué es lo que realmente puede ocurrir o qué se puede necesitar. Cuando yo pienso que el sistema va a seguir bajo un modelo de partidocracia, con los liderazgos que uno ve ahora en todos los partidos, a uno no le queda más que augurar que vamos a seguir igual o peor. Porque no veo por ningún lado, por más que me asomo por diferentes esquinas, no veo que surjan liderazgos o instituciones que tengan un talante nuevo, que tengan un enfoque nuevo y una concepción nueva de lo político y de la política. La política y lo político hoy tiene las características de ser una mercancía, un fetiche y para algunos un artículo ideológico, pero nada más. Y entonces hay un vacío de gente que pudiera dar luz sobre esto. Y entonces vemos que ante ese vacío se consolida el sistema de partidos, se consolida un sistema de liderazgos que sirven para sí mismos, porque están autocentrados, son autorreferentes, son autorreferenciados, son egométricos, son egocéntricos, logométricos y logocéntricos. Hacen una política para sí y por sí. Hacen una política y una gestión pública para mantener sus estamentos de poder y no hay fuerza ni razón que los detenga. Y tampoco les veo el miedo a la amenaza del poder civil, ¿verdad? Porque saben que el poder civil no es más que un grupo de indignados, pero que atrás de eso podría haber un vacío de liderazgos y de idearios, que es lo que no se tienen. Porque a diferencia de las juventudes de hace 30 o 40 años, quienes hoy están indignados no tienen esas concepciones políticas e ideológicas tan arraigadas que estaban en los años 60, 70 y todavía en los 80. Yo pienso a veces, por ejemplo, en el joven común y corriente de ahora. Nosotros, cuando éramos jóvenes, de izquierda o de derecha, teníamos idearios y teníamos referentes teóricos y podíamos con nombre y con apellido decir quiénes eran nuestros teóricos de la política, nuestros ideólogos, nuestros referentes. Pero cuando uno mira ahora miles y miles de muchachos, ¿verdad?, concentrados en el reggaetón y cuyo gran ideólogo puede ser Daddy Yankee, por ejemplo, que son maquinarias del sistema para ponerlos a mover el cuerpo, pero para mantenerles estancada la mente. Pero también hay otro conglomerado de jóvenes que está bien centrado en el control de las tecnologías de la comunicación y la información y que pueden estructurar desde las plataformas electrónicas una verdadera resistencia,
pero que es una resistencia que también tiene una vida útil corta. Yo quiero seguir de cerca qué pasa hoy en Guatemala cuando ya cayó el general, ¿verdad? Y preguntarme si, como decía García Márquez, el general no tiene quien le escriba o habrá quien le escriba, ¿verdad? Ahora, en el próximo segmento, Óscar, yo quisiera que escudriñáramos un poco esas alternativas que aparecen en el firmamento, especialmente ante la realidad de la juventud que usted muy bien ha descrito. La juventud que sabe cómo, pero no para qué. Correcto. Y eso es lo verdaderamente importante y peligroso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Óscar, apartándonos un poco de ciertos esquemas con que yo podría simpatizar, como es la España franquista y la Chile pinochetista, veamos algo que a mí en realidad me espanta, y lo tenemos bien cerca, que es la Nicaragua orteguista. La Nicaragua orteguista tiene al país más seguro de Centroamérica, hacia donde ya muchos salvadoreños están emigrando. Porque yo he sabido que hay una gran emigración de salvadoreños desesperados, emigrando a Nicaragua con todo y sus planchas para ir a hacer pupusas. Y tenemos a la dictadura, porque en realidad es una dictadura orteguista, a donde Somoza se queda chiquito, Sí. Y pobrecito. Entonces, hacia eso nos estarán empujando, Óscar. Sí. Yo creo que estamos ante fenómenos interesantes de lo que yo podría llamar las neodictaduras, ¿verdad? Que ya no son dictaduras militares en el sentido estricto de cómo las conocíamos, ¿verdad? Sino que son dictaduras civiles que están legitimadas en alianzas de élites, en alianzas de grupos de interés, pero que esas alianzas de élites y de grupos de interés no toman en cuenta al pueblo, a los ciudadanos, a las mayorías, a la gente trabajadora. Son modelos donde hacen una alianza que no es una alianza de clase como la podría mencionar Antonio Gramsci, ¿verdad? Sino que son alianzas para controlar nichos donde hay recursos. Negocios. Negocios, dicho en una palabra más concreta. Una alianza donde un gobernante puede decirle al sector empresarial, mire, haga sus empresas como quiera, maneje el mercado como quiera, pero no se meta con lo público lo controlo yo. No me censure, no me reclame, no me señale, no me exija. Este es mi nicho, ¿verdad?, de control. De igual manera yo le voy a dejar a usted la libertad plena para que haga sus negocios como quiera. No me voy a meter en su sistema de precios, no me voy a meter en sus sistemas de estructuración de costos de producción, no me voy a meter en sus prácticas de hegemonía de mercado. Si usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted. Pero hay algo que ocurre en esos pactos y que no se dice. Si usted no se mete conmigo, yo no me meto con usted, no importa si no nos metemos con los de abajo. Usted no diga nada, yo no voy a decir nada. Explote usted por la vía del sistema de precios, yo lo haré por la vía de los impuestos, ¿verdad? Y al pueblo, pues démosle mucha religión, mucho fútbol y mantengámoslo en ese adormecimiento para que la mente no se active y que el pueblo, en lugar de ser una concreción humana y propiamente social, no sea más que un conglomerado que produce votos, porque el voto me refuerza a mí y yo le ayudo a usted. Entonces, estamos bien. Ese tipo de dictaduras sutiles son perversas, son terribles, porque le enseñan al pueblo que no puede
resistir, que no puede hacer resistencia. Le enseñan al pueblo que no vale la pena luchar. Le enseñan al pueblo que por más que se queje y proteste no va a pasar nada. Ese es un modelo perverso, que es una dictadura que termina generando un cansancio psicosocial, y la gente termina resignada y confiando en Dios que va a poder comer el siguiente día. Fíjense que quisiera leerle algunas cosas del segundo artículo que le voy a regalar, Oscar, que se titula ¿Es el capitalismo la causa de la pobreza?, escrito por Ricardo Hausmann, es un economista venezolano. Y él hace eco de las palabras del Papa Francisco, y se lo digo con toda sinceridad, entre más escucho al Papa Francisco, más extraño al Papa Juan Pablo II. Porque el Papa Francisco, dentro de su ignorancia, creo yo, parece culpar al capitalismo de la pobreza, especialmente en Latinoamérica. Y él lo llama el capitalismo desenfrenado. Pero después de leer este artículo, uno tiene que llegar a la conclusión, y aquí lo pone en su parte final. Dice, el Papa Francisco tiene razón en enfocar su atención en la difícil situación de los más pobres del mundo. Sin embargo, el sufrimiento de estos últimos no es consecuencia de un capitalismo desenfrenado, sino de un capitalismo que no ha sido frenado, que ha sido frenado de manera equivocada. O sea, y yo no diría solo frenado, desvirtuado, porque aquí en estos países, como lo hemos discutido, Oscar, no tenemos capitalismo, lo que tenemos es un vil mercantilismo que le chupa la sangre a los países. Sí. Es bien interesante, porque no deja de haber un exceso de percepción ideológica en el análisis de qué pasa. Lo que pasa es que al margen de capitalismos y socialismos hay una realidad concreta. Y la realidad concreta es que los modos de producción vigentes en diferentes partes del mundo siguen siendo modos de producción muchas veces depredadores de planeta, depredadores de vida, depredadores de medio ambiente, depredadores de humanos, depredadores de gente, depredadores de sistemas políticos y sociales. Esa fuerza irresponsable de hacer empresa a cualquier costo, pero también ese esfuerzo irresponsable de hacer política a cualquier costo, sin ponerse a pensar en el futuro del planeta. Porque cuando uno analiza los diferentes gobiernos, más que todo en América Latina, el saqueo y la depredación no se puede tipificar como algo propio de capitalistas o de socialistas, sino que todos aquellos que logran insertarse en la élite de la política y del mercado terminan siendo depredadores. Si no, veamos el principal negocio en el que la izquierda centroamericana se involucra, es la generación, la comercialización de energía fósil, cuando se debería estar trabajando en otro tipo de cosas. Se inserta en el mercado de los agroquímicos, en el mercado de los combustibles, de los gases licuados, en la química concreta convertida en mercancía. Más allá de esto, de los epítetos, de que si es de capitalistas o de socialistas, aquí hay una falla crónica de cualquier modelo que uno pueda analizar, más que todo en América Latina. Y es que son sistemas y modelos peleados con la vida, peleados con el planeta, peleados con todo tipo de expresión de la naturaleza, y que uno a veces se concentra en esa depredación propia del entorno humano, pero también hay otros entornos, ¿verdad? Por ejemplo, la destrucción de los mares, los ríos, los lagos, que tarde o temprano se nos revierten. Estamos viviendo, por ejemplo, ahora en El Salvador una crisis derivada de la sequía, ¿verdad?, y del deterioro de la producción agropecuaria, que no es casual, ¿verdad?
viendo epidemias, por ejemplo, de enfermedades como la insuficiencia renal crónica, que no es casual, ¿verdad? Las prácticas agrícolas depredadoras, ¿verdad? Las prácticas del mercado depredadoras y las prácticas políticas irresponsables que nunca pueden regular y nunca pueden favorecer que el sistema avance hacia otro estadio y que solo refuerzan un modelo de mercantilismo burdo. No, y fíjense que aquí nosotros si comparamos el tipo de estructura económica de nuestros países con la estructura económica de Europa, a donde hay verdadera institucionalidad y Estado de Derecho, a donde se castigan las prácticas monopólicas, a donde se incentiva, como en Alemania, las energías renovables para beneficiar al medio ambiente. O sea, los mismos Estados Unidos, hay regulaciones estrictas en contra de las prácticas monopólicas. No estoy diciendo que sean sistemas perfectos, porque todo sistema humano es perfectible, pero sí son sistemas que tienen una verdadera estructura de poder y contrapoder. O sea, de una verdad. Pero si nosotros vemos el caso de las nuevas economías emergentes como China, una economía totalmente depredadora, especialmente con el medio ambiente. Si nosotros vemos, para no ir tan lejos como Asia, vemos Cuba. Ahora acabo de leer un artículo donde el régimen, la monarquía castrista, invita a la familia Fanjul, que es una familia cañera y azucarera, a la cual le expropiaron sus bienes en el 59 y 60, ahora los invitan y les entregan 2 ingenios y miles de hectáreas de tierra para que exploten nuevamente. O sea, tanto año después para caer en lo mismo. Vemos que la familia Castro es de las familias más ricas de Latinoamérica. Entonces, todas esas contradicciones, y yo diría hasta burla de los pueblos, indigna. Pero indigna ¿para qué? Y es lo correcto, que y ahí es donde tenemos que ir llegando. Y es que en el ejemplo de esas democracias europeas, porque también cuando uno habla de democracias, habla de democracias niponas, europeas, asiáticas, anglosajonas, ¿verdad? Que tienen connotaciones específicas, ¿verdad? Por ejemplo, hoy todo el mundo está observando cómo se maneja la cosa pública en los países nórdicos. ¿Cómo es posible que esos países puedan, en medio de tanta revolución tecnológica y científica, seguir centrados en la gente? Porque eso es lo que los vuelve interesantes, ¿verdad? Que sus sistemas de gestión, en acuerdo con los sectores empresariales, son sistemas amigables con la gente, amigables con el planeta, amigables con la vida. Cuidan tanto sus recursos naturales, protegen el agua, convierten la educación como la plataforma básica de gestión pública para crear esas culturas de protección de la gente. Los países nórdicos son capaces de demostrar que es posible hacer una política ética decente, que es inteligente y que es posible hacer que estén bien todos, ¿verdad? Está bien el Estado, está bien el mercado, está bien la sociedad. Pero aquí hay algo interesante, y es que esos son modelos donde el Estado y el mercado están para la sociedad, mientras que en nuestras regiones es el Estado y la sociedad al servicio del mercado en muchas ocasiones, o la sociedad y el mercado al servicio del Estado, pero siempre la sociedad al margen. Y es la que en esencia, con su fuerza de trabajo y la coordinación y la organización de las mentes empresariales, pueden generar riqueza en los países. No es necesario matar para generar vida, pero se corre el riesgo de que en nombre de la vida también se mate. Y esas son las prácticas depredadoras a las que me he referido hoy en día. Necesitamos legitimar la política. Necesitamos salir de la corrupción de lo político, entendida la corrupción de lo político no solo aquella que depreda finanzas, que depreda los dineros del público, sino que la política corrupta es aquella
que no pone al frente de las instituciones a gente capaz, a gente seria, a gente demócrata. Si no, veamos cuánto tiempo llevamos ya en estos últimos 2 gobiernos y estamos viendo las mismas caras en las instituciones, donde está clara la incapacidad de muchos funcionarios, que un líder de Estado ya debería haber quitado como a 15 o 20 dirigentes de ministerios. Yo, por ejemplo, ya hace rato hubiera limpiado ese Ministerio de Salud de tanta ineptitud, ¿verdad? Le hubiera puesto cabeza porque no tiene. Hay otras instituciones del sector público donde se le pagan tantos miles y miles de dólares a gente que tiene una investidura, pero que en la práctica es incapaz de hacer gestión pública. Mire, y esto de la capacidad, y la vamos a discutir en otro programa porque ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente, Óscar. Un entrevistador que posteriormente fue presidente, una vez en su programa me dijo, y yo me estaba refiriendo a un presidente pasado, y usted está cuestionando la capacidad de fulano de tal, me dice. No, le digo, de ninguna manera. Es una de las personas más capaces que he conocido. El problema es que es capaz de cualquier cosa. Entonces, con eso lo dejo porque yo creo que nuestra tarea en el futuro, Óscar, va a ser canalizar esa indignación hacia algo bueno. Correcto. Y eso merece un análisis profundo y honesto. Sí. Muchas gracias, Óscar. Gracias, licenciado, gracias a la teleaudiencia y de nuevo esperando que nos encontremos en otro programa. Claro que sí. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.